Bueno, buenas noches. Hoy, en el día de hoy, yo quería hablar de los crescendos orquestales y la problemática que estos nos traen a la hora de llevar hacia un orgánico grande de orquesta sinfónica o orquesta de cámara, un crescendo escrito en una pieza para un instrumento solista. ¿Sí? Para esto, primero hay que dejar claro unos conceptos. Un instrumento solista, ya sea un viento de madera, una flauta, un clarinete, un oboe, un fagot o un metal, que fueren, son instrumentos monofónicos. ¿Sí? O sea, pueden eh, tocar un sonido a la vez, ¿sí? No tienen la posibilidad de escribir, de tocar polifonías, ¿sí? Por tanto, siempre tienen un solo sonido y por tanto su manera de tocar un creyendo es con un regulador y simplemente ir a más volumen, tocar más fuerte, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una pieza para clarinete y tengo un pasaje que quiero que en dos compases pase de un piano a un forte. No tengo muchas más herramientas más que poner un regulador que sea de piano a forte y a lo sumo yo podría agregar más densidad de notas en términos de duraciones, de rítmicas, una rítmica más espesa, pero eso sería un poco más una ilusión que no nos daría realmente mayor presión sonora. Lo único que podemos hacer es soplar más fuerte en un instrumento así. Eh, ¿Qué pasa? Hay unas excepciones a eso que son instrumentos obviamente armónicos, ¿no? El piano, por ejemplo, o una guitarra porque tienen un poco, digamos, de más de margen, porque pueden tocar más notas. Yo quiero que suene más fuerte, bueno, puedo pasar a tocar más notas, ¿sí? En vez de tocar, que mi regulador de piano forte sea acompañado de que en el piano yo toco una sola nota y bueno, en el forte llego a tocar las seis, por ejemplo, en una guitarra o en un piano, bueno, puedo tocar acordes con más notas. Esto los acerca un poco a la realidad que tenemos en una orquesta a la hora de orquestar, ¿sí? Nosotros en una orquesta tenemos un montón de instrumentos, ¿sí? Una orquesta sinfónica común, clásica, digamos, tenemos maderas a dos, por ya tenemos ocho instrumentos, más los metales, más todas las filas de cuerdas, tenemos muchos instrumentos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos da la posibilidad? De acompañar creyendos, no solo de reguladores, sino de densidad, ¿sí? Sumar instrumentos. Eh, la densidad y la dinámica, como dije antes, instrumentos monódicos, normales, solos, están un poco de la mano, ¿sí? Porque no, como dije antes, no tenemos la posibilidad de separarlas. Pero cuando tenemos instrumentos armónicos o una orquesta mismo, son conceptos que se vuelven muy, si bien van de la mano y uno ayuda al otro, se pueden volver cosas totalmente separadas, ¿sí? Son conceptos paralelos. ¿Qué me va a dar densidad? Me va a dar densidad que yo sume más instrumentos, ¿sí? Que de repente tenga a una flauta tocando y que le sume a la fila de violines y que le sume a un oboe y así lo que yo desee, ¿no? Yo con eso qué voy a lograr. Primero puedo lograr un creyendo, ¿sí? Puedo ir sumando instrumentos y que todos vayan tocando más fuerte, entonces voy a lograr un creyendo muy efectivo. Pero también podría lograr densidad, podría sumar instrumentos y pedirle a todos que toquen pianísimo, ¿sí? Lo que me daría una sensación de un pianísimo sonoro, pero de un carácter y de una presión sonora baja, ¿sí? En ese sentido, el concepto de presión sonora o dinámica, digamos, en términos de piano o forte, está totalmente separado del concepto de densidad sonora, ¿sí? Bueno, como dije antes, si nosotros nos encontramos ahora tenemos que orquestar una obra escrita para piano o para cualquier instrumento en realidad, lo que nosotros vamos a tener que hacer es justamente evaluar las cosas que están escritas y pensarlas desde la posibilidad orquestal. ¿Qué nos va a dar esto? Que si yo tengo escrito un regulador, bueno, simplemente no debo mirar nada más que las notas que están escritas, ver cuántas voces hay y dar una voz a cada instrumento. Porque eso, y decirles que toquen más fuerte, ¿no? Obviamente poniendo un regulador abajo. Eso sería relativamente efectivo, o sea, sonaría más fuerte, pero nos estamos perdiendo toda la posibilidad de la orquesta de acompañar ese creyendo con un creyendo de densidad, ¿sí? De sumar instrumentos en el medio, de agregar voces si así lo queremos. Eh, de esa manera uno lograría una orquestación más fiel a la idea en realidad que tiene el compositor cuando escribe lo que escribe, ¿sí?
porque no hay que olvidar que los compositores son plenamente conscientes de estas cosas, pero uno cuando escribe se atiene a las posibilidades de su instrumento, ¿no? Y su orgánico. Yo ahora para mostrar esto voy a mostrar unos ejemplos. Acá lo que estamos viendo es el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Brahms. Son los primeros 15 compases. Y vemos que hay un crescendo de un piano a un fortepiano. ¿Sí? El que hace Brahms para que eso sea efectivo y bien sonoro. Primero tenemos a las flautas, al oboe, al fagot tocando, que tiene su regulador de piano a forte. Pero ¿qué pasa también? En el tercer tiempo entran los clarinetes también. Un clarinete. Y también un corno. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos al forte, ahí todavía entran las trompetas, además. Y el contraforte entró antes, perdón, me olvidé. ¿Eso qué nos da? Que nosotros tuvimos un crescendo en un compás, solo uno, pero además de todo el mundo tocar más fuerte, entraron un montón de instrumentos poderosos aparte. O sea, entró el contrafagot, entró el corno, el clarinete que puede sonar muy fuerte. Y eso lo que da es que este movimiento en particular y este momento del movimiento sea muy, muy sonoro y muy... se perciba mucho ese creyendo. No es simplemente que algo suena más fuerte. De repente todo es enorme y de repente se vuelve a cerrar. Ahora como ejemplo de densidad y de una densidad de presión sonora baja, voy a mostrar otro ejemplo. Este es el primer preludio del primer libro de Debussy. Acá podemos ejemplificar las dos cosas, ¿no? Acá en el sistema del medio, en el 4 cuartos, vemos que hay escrito un regulador que va de un piano a un mezzoforte. ¿Sí? ¿Y qué hace Debussy justamente para que eso se note bastante? Al momento de llegar al mezzoforte, agrega voces. De repente tenemos 7 voces tocando. Eso es por lo que decimos antes. Él sabe que la manera efectiva de que se note ese creyendo es atacando más notas. Lo que en nuestra orquesta sería poniendo más instrumentos. ¿Sí? Pero de la misma manera, antes tenemos un gesto muy muy parecido en el primer sistema, en el primer compás. ¿Y qué encontramos? Que ese creyendo está, pero va un pianísimo. ¿Por qué? Porque sabe que también puede haber muchas voces y pueden tocar pianísimo. Pueden todas tocar pianísimo y lograr densidad, lograr que suene muy presente, muy denso, pero muy tenue. ¿Sí? Esos son dos ejemplos que muestran lo que yo estaba explicando antes. ¿Sí? Y acompañado de esto, lo que tenemos que pensar nosotros es que en nuestra orquesta la densidad a veces tiene que ser considerada casi primero que la presión sonora. Porque vamos a encontrar que en nuestra orquesta los instrumentos más potentes, el más fuerte, no son los más densos o no son nuestra herramienta más densa. Eh, Difícilmente una fila de violines pueda tapar en volumen a dos trombones tocando fortísimo. Los instrumentos muy poderosos. O un contrafagot tocando en su registro más grave. Son instrumentos muy muy fuertes. Pero ¿qué pasa? Son pocos. Por eso son dos trombones. ¿Y qué pasa si yo pongo a tocar a toda mi fila de violonchelos y a toda mi fila de violines? Por ahí tengo tocando a 20 personas o más. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Es mucha densidad cuando tocan las filas de cuerdas. Entonces, si nosotros pensáramos simplemente en volumen y dijéramos, quiero que todo suene de repente muy muy fuerte, y digo, bueno, pongo a los trombones y a las dobles cañas en su primer quinta de registro, que suena muy fuerte también, todos a tocar fortísimo, y me encuentro con que va a sonar re fuerte, va a tener mucha presión sonora, pero por ahí se quede flaco, porque no tengamos la densidad que ese sonido requiere. Entonces, en ese caso, lo que nos va a convenir es poner algunos de estos instrumentos, o los dos, los que querramos, pero acompañarlos de, por ejemplo, la fila de violonchelos o las cuerdas que querramos en ese momento. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar la densidad que nosotros necesitamos y el volumen. ¿Sí? No, difícilmente nosotros podamos presentar a un instrumento, a una madera, enfrentarla a una fila de cuerdas, aun cuando la madera tenga volumen
para ponerse adelante, ¿sí? Como decía recién, por ejemplo, un oboe en su primer quinta frente a una fila de chelos. El oboe tiene volumen para sonar fuerte, más que un chelo por ahí, pero la fila de chelos es muy muy grande. Entonces son estos conceptos que tenemos que tener claros y tener bien diferenciados a la hora de orquestar para que nosotros podamos hacer la adaptación a un orgánico más grande de cualquier obra de la manera más eficiente posible y ser lo más fiel a el concepto de la obra que podamos. No, no a lo que esté escrito, sino a los conceptos que la obra trabaja. Así que bueno, ese sería el final de la clase. Buenas noches.